Bueno, sin duda la última semana de Jesús estuvo llena de acontecimientos fuertes. Aquel domingo, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito, y miles de personas, vamos a imaginarlo así, empiezan a gritar: Hosana al Hijo de David que ha llegado. Las palmas, los aplausos, los gritos, incluso los fariseos: ¿por qué gritan estas personas? Y Jesús le dice: si ellos callasen, las piedras comenzarían a gritar. Y la entrada de Jesús a Jerusalén fue montado en un burrito. No fue como quizá los mismos discípulos y el pueblo entero lo hubieran calculado, con una espada en la mano y en un gran caballo blanco, como entraban los vencedores, como entraban los reyes, como entraban los que venían a poner, ahora sí, el ejemplo máximo de autoridad. Pues no, porque Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9, donde dice que humilde y sencillo viene tu rey. Y él mandó pedir prestado el burrito, se lo trajeron y así entró a Jerusalén. Ya antes habíamos visto que lloró por Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Jesús sabía que llegando a Jerusalén era la última etapa, porque él ya había dicho en otras ocasiones que vendría para ser clavado en una cruz, vendría para ser entregado y muerto. Y eso sucedió el domingo. El lunes, en los registros bíblicos, cuando los vas escudriñando, encuentras lo que es la parábola de la higuera, o más bien cuando maldice la higuera estéril, una higuera que por fuera pareciera estar llena de fruto, llena de hojas. Cuando él llega y no ve fruto, él la maldice. Y hay una enseñanza ahí de cómo en el pueblo de Dios vamos a encontrar trigo y cizaña, personas que parecen ser cristianos, pero cuando se ve de cerca su vida no tienen fruto. Y vemos también los acontecimientos que pasaron el martes, cuando Jesús, mostrando un carácter firme y fuerte, contrario a lo que mucha gente piensa en Jesús como una persona débil, frágil, que no se enojaba. No, hombre, ese día en el templo él hizo un azote de cuerdas y empezó a chicotear a todos los mercaderes, tumbó mesas, ¿sí? Y se liberaron palomas y un montón de animales. Y él a puro latigazo dijo: salgan de aquí, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, una casa de mercado. Porque él se molestó de que estuvieran haciendo negocio y mercadería con las cosas espirituales. Y hay una cosa que le desagrada mucho a Dios: usar el evangelio, usar lo espiritual para manipular a la gente, para chuparle a la gente, para trabajar a la gente. Eso no debe de ser. Sin embargo, la palabra de Dios lo dice ahí. Jesús llegó, lo detectó y entró en acción. Nadie hizo nada porque el carácter del Señor era firme. Los fariseos rechinaban los dientes de coraje, de enojo, y decían: ¿cuándo podremos acabar con él? Cuando él limpió el templo, volteó, dice ahí en lo que leemos, volteó a su alrededor, dejó el azote de cuerdas, salió del templo, se retiró. ¿Y qué pasó el otro día, el miércoles? Cuando seguimos analizando cronológicamente la etapa de Jesús en la última semana y vemos cómo están la concordancia de los hechos, el miércoles encontramos otras situaciones, pero una de ellas es el último sermón de Jesús a sus discípulos. Jesús, que había dado tantas enseñanzas, aquel magistral sermón del monte, narrado en 3 capítulos de Mateo, y tantas enseñanzas dadas en el templo, las curaciones y las palabras de él cuando andaba por los pueblos, las casas. Ahora en el miércoles, un miércoles como hoy, hace más de 2000 años, él va a dar el último sermón a sus discípulos. Un sermón que es como para cerrar ese bloque, esa etapa, que quizás si hubieran sabido los discípulos, va a dar el último sermón. ¿De qué tema va a hablar? Seguramente se va a ir elevado espiritualmente bastante. Hablará de cómo es la vida en el cielo, hablará de cómo es si nos reconoceremos en el cielo, cómo son los ángeles, hablará de eso. Jesús es sabio y es práctico.
Jesús va al grano siempre. Por eso el Señor es nuestra meta, es nuestra luz, es la línea a seguir. Si a alguien queremos imitar, es al Señor. Y si a alguien debemos ser fieles, es al Señor. Y en este capítulo de Mateo 25, que es donde se registra lo que aconteció el miércoles, Jesús va a hablarles a ellos de algo que quizá para el mundo no es trascendental. Es hablarles, el Señor les va a hablar a ellos de considerar lo que es menospreciado, considerar lo que es insignificante, atender, ¿sí?, a lo que el mundo simplemente ha desechado. Vamos a Mateo 25 y escuchen del 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado por vosotros, heredad del cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, más insignificantes, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De este último sermón que Jesús da a los discípulos se desprenden tres verdades. Si tú lo observas, vas a encontrar tres puntos focales o tres ejes sobre los cuales se mueve el mensaje. El primero es la seguridad de que Jesús regresa, porque él comienza el sermón precisamente diciendo eso: el Señor regrese acompañado por sus santos ángeles. El primer punto: el Señor regresa. El segundo punto que observamos en este sermón es que ese día estarán reunidos todos delante de él, creyentes e incrédulos, todas las naciones, toda la gente, creyentes e incrédulos estarán delante de él. Y el tercer punto con el cual está cerrando el sermón él es que ese día también será el juicio. Apartará a las ovejas de los cabritos, unos para vida eterna y otros para castigo eterno. Hay una parábola en Mateo 13 que es la parábola de la red, que si tú la lees la puedes amarrar muy bien con esto: cuando los ángeles apartarán con una red lo bueno de lo malo, o sea, los justos a un lado, los injustos a otro lado. Y dice en este sermón el Señor que los discípulos deben entonces llevar una vida donde consideren, ¿sí?, el fruto, porque lo que Cristo busca en la vida de su pueblo es el fruto. Ahora, si tú te diste cuenta en lo que leímos, ¿qué es lo que distingue o lo que impacta el mundo, ¿sí?, con la presencia de los cristianos?
en lo que dijo Jesús ahí. ¿Qué es lo que los creyentes van a tener como fuerza para impactar el mundo? ¿Será su alto nivel académico? No. ¿Será su gran poder para cantar? No. ¿Será sus años de venir a la iglesia? No. ¿Será su alta teología? No. ¿Será entonces el tener parientes que conocen de Cristo? No. Nada de eso consideró. En ningún momento el Señor marcó eso, que muchas gentes hoy piensan que es signo de espiritualidad. No. El Señor marca otros rangos. Marca que la gente que va a impactar al mundo, que la gente que va a impactar y va a dejar huella en la sociedad, que va a ser sal en la tierra, luz en el mundo, son personas que van a estar cerca de la gente necesitada, que van a dar de comer al hambriento, que van a dar de beber al sediento, que van a acercarse a los enfermos, que van a visitar a los presos, que van a ayudar al desnudo, que van a ayudar a los niños, que visitarán a las viudas, que visitarán a los huérfanos. Cosas que muchas veces en las iglesias de hoy no se consideran, porque amarran la espiritualidad a estar dentro de un recinto, nada más ahí, y la vida cristiana solo dentro de un recinto. Entonces es curioso que el último sermón de Jesús les está diciendo a los discípulos: ustedes tienen que ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Con eso va a cerrar el Señor en Mateo 28. Id y haced discípulos, prediquen el evangelio. Y les está diciendo porque los discípulos, ustedes han visto a lo largo de los evangelios, ellos estaban con que yo soy el mayor. No, ¿por qué tú? No, yo soy el mayor, yo me voy a sentar a la derecha de Cristo. No, yo voy a estar a la izquierda. Y un peleadero entre ellos por ver quién era el mayor. Y Jesús, que todo lo sabe, les dice, viene mi hora. ¿Sí? Llego a Jerusalén precisamente porque estoy a lo que vine, a morir en la cruz. Y ahí le está diciendo a ellos que esas pequeñas cosas o esas cosas insignificantes son precisamente lo que deja huella. Ahora, si se dan cuenta, estas obras que son producto de un corazón regenerado, no podemos decir que las obras salvan, no, estas obras son producto de una gente que su corazón ha sido transformado, que su amor por Cristo lo inunda y como consecuencia lógica siente una compasión hacia tantas personas que tienen necesidad. ¿Dónde encontramos gente con necesidad? En la iglesia y fuera de la iglesia. En los dos lados vamos a encontrar gente necesitada. ¿Dónde habrá personas que podamos ayudar? Hermanos de la iglesia e incrédulos afuera. Jamás nos van a faltar las oportunidades o las situaciones donde haya que ayudar. ¿Y qué ayudas propone el Señor? Son ayudas de mucha índole, pero si te das cuenta no es una ayuda donde tú precisamente lleves todo el paquete. Él no dijo, por ejemplo, porque estuve enfermo y me sanasteis. Muchas veces se puede visitar a un enfermo, orar por él, Dios lo puede sanar, o Dios puede no sanarlo en ese momento. Pero no dice, estuve enfermo y me sanasteis. Estuve enfermo y me visitasteis, me hablaste por teléfono, estuviste al pendiente, no fuiste indiferente. No dice, estuve en la cárcel y me liberasteis, pagaste la fianza. No dice eso. Dice, estuve en la cárcel y me visitasteis, vinisteis a mí. No dice ahí que estuve yo solo o desnudo y me construiste una casa. No dice eso. Pero sí dice, te dedicaste un poco de tiempo a venir a verme. Qué importante es acercarse a la gente. Qué importante atender las cosas insignificantes muchas veces, porque es lo que deja huella. No esperes el aplauso del mundo, no esperes el aplauso de la gente no te va a aplaudir, no importa. Tú más bien ubícate lo que dice el Señor y sigue tu camino. Salte de parámetros, salte de situaciones, de estructuras que han armado otras gentes, sigue la medida que Dios ha dado. Sigue, porque es lo que Él está predicando a los discípulos antes de ser ya entregado por Judas y viene después la crucifixión. Y entonces los discípulos, me pongo a pensar, ¿qué pensarían ellos con ese mensaje? Caray, no lo veo muy espiritual, lo veo como un compromiso fuerte. Pues así es el Señor. Así es el Señor. La gente cristiana madura cuando pone en acción su fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras.
Se dice que San Francisco de Asís, cuando el Señor lo convirtió, él fue muy rebelde, una vida disoluta. Cuando el Señor lo convirtió, él una vez leyendo este pasaje de Mateo 25, se quedó pensando y dijo, bueno, la vida cristiana o el consejo de Cristo, pues está como que acercarse a la gente. Y se dice que él se quitó sus galas porque era una persona que vestía bien y era una persona de dinero. Se quitó sus galas y se puso ropa común y se fue a la ciudad. Se fue para acercarse a la gente, ver qué situaciones había. Y se dice que iba pasando y había un enfermo, una persona pidiendo limosna en una esquina. Y él pasó de largo, lo vio y pasó de largo. Y unos pasos adelante se detuvo y dijo, ay, 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 ahí hay una forma de aplicar lo que Cristo dijo. Se regresó, le dio unas monedas a la persona que pedía limosna. Se agachó y le dio una palmada en el hombro. Y dijo, que Dios te bendiga. Y le dejó las monedas allí en la taza, ¿verdad? Y se fue. Y dijo, qué curioso, cosas insignificantes que me están costando trabajo. Pero así es la vida cristiana. Las cosas que Cristo nos encarga, no creas que se hace con una sonrisa. Muchas veces vamos en contra de nuestra naturaleza. Yo, acercarme a esa persona, yo, que otros lo hagan. Cristo no dijo que otros, dijo que tú y yo. Cristo no dijo que nada más los apóstoles, Cristo dijo que todo aquel que tiene un corazón regenerado tenemos que ir y dejar huella en el mundo. Y se dice que San Francisco, ya que había caminado un tramo, al rato dijo, de regreso voy a pasar a ver otra vez al limosnero, al que está ahí pidiendo limón, al enfermo. Y regresó y ya no estaba. Y dijo, ah, caray, ¿dónde se metió? No estaba, y se dice que durante mucho tiempo él se quedó pensando, ¿no sería Cristo que se puso en forma de mendigo para probarme qué tanto yo estaba aplicando su palabra? Y se dice que él se quedó con eso. El Señor me ha de haber probado. El Señor se puso en la forma de un mendigo porque conoce mi corazón, que quiero servirle, quiero crecer, y me puso una prueba. Y así pasa, o sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios, que todo lo controla, Dios que es soberano, ¿sí?, nos pone en el camino situaciones incómodas para uno, y sobre todo incómodas para nuestra comodidad, pero que son claves para ir y sembrar el evangelio, que son claves para ir y mostrar el amor de Dios, que son claves para ir y dejar huella. Nadie te va a aplaudir, quizá nadie se va a enterar, no importa. Hay unos ojos que todo lo ven, el Señor. Y esos granitos de arena que tú y yo vamos poniendo nos ayudan a crecer, a madurar, a tener un corazón compasivo y a no ajustarnos al mundo precisamente y sus antivalores. Convivir en el mundo porque estamos en el mundo, pero tener una línea diferente al común denominador del mundo. Entonces Jesús le dice a los apóstoles que separará a las ovejas de los cabritos y que las pondrá unas a la izquierda y otros a la derecha. Y cuando les dice, benditos de mi Padre, porque tuve hambre me disteis de comer, tuve sed, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando a un pequeñito, cuando a un insignificante, cuando a alguien que no tiene valor para la sociedad lo hicieron, a mí me lo hicieron. Ahora, nota que no dice ahí que sean cristianos nada más. Hay muchos que son incrédulos, que han sido ganados para Cristo a través de esos detalles. Mucha gente incrédula no puede llegar tú directo con el evangelio. Cristo te ama, arrepiéntete. Te cierran la puerta en las narices, te dice, vámonos a volar de aquí. Tienes que ser astuto para las cosas de Dios. Y tienes que ser sensible para las gentes difíciles. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces le dice ahí, cuando lo hiciste a un pequeño, me lo hiciste a mí. Y sobre todo, el Señor lo dice cuando ve el corazón. Está uno haciendo eso con el corazón por delante y con un esfuerzo, ¿verdad?
En Josué 1 hay 3 veces que le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Demuestra que me conoces a través de pequeños detalles en la sociedad. Jamás te van a faltar las personas necesitadas. Jamás vas a decir: Señor, pero pues no hay ninguna gente con necesidad, no hay ninguna gente enferma, ni ninguna gente que se sienta sola, ni nadie que tenga hambre, ni nadie que tenga problemas, no hay nada. Pues entonces, ¿por qué encargas eso, Señor? No, hombre, a cada paso que des se encuentran necesidades. Tú y yo hemos sido testigos de personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que nos han ayudado en nuestras necesidades. Tú tienes recuerdos profundos de aquella persona, de aquella familia, de aquella situación donde se te ayudó, porque Dios puso en el camino a esa gente para poder apoyar a quien tenía necesidad. Y esos pequeños actos son para el Señor como inversiones en el banco del cielo. En tu cuenta bancaria que está en el cielo, tú estás invirtiendo a través de obedecer, de poner en práctica lo que Cristo aconsejó. Era miércoles, los discípulos ya habían estado viendo las cosas del templo, porque también en ese día miércoles es cuando Jesús les habla del templo que será destruido y las señales de la segunda venida y la destrucción de Jerusalén. Y los discípulos están oyendo eso. Y no son ajenos a la pobreza, porque de hecho en el pueblo judío había mucha gente pobre, mucha gente enferma, mucha gente en las cárceles, mucha gente con problemas contra el gobierno romano. Pero esos actos iban a marcar la vida de los discípulos e iban a encender y a poner en acción la iglesia primitiva. Hay actos que pueden ser sencillos y dejar gran huella. Como aquel hombre que fue una vez al mercado de Filadelfia, fue un mercado callejero, un tianguis como le dicen aquí. Llegó al tianguis ahí en Filadelfia y estaba viendo todas las cosas que había, ya cosas viejas, cosas usadas. Y había un cuadrito que le llamó la atención. Este cuadrito me gusta, cuadro ya viejo. Dijo: ¿cuánto cuesta ese cuadrito? $2. $2, me lo llevo. Pagó los $2. Era una pintura de una casa rural, un paisaje rural. La pintura estaba medio rayada, descolorida, ya vieja, pero a él le había gustado el marco. Dijo: este marco está muy bonito. Entonces ya en su casa llegó y sacó el cuadro para quedarse con el marco, y se cayó un papel doblado que venía doblado ahí. Ya que se cayó el papel, lo recogió. ¿Y esto? Y ese papel, cuando lo desdobló y fue a consultar, era una copia del Acta de Independencia de los Estados Unidos, hecha precisamente el 4 de julio de 1776. Y era de las pocas copias originales que había. De tal manera que ese cuadrito de $2 que él compró, después se convirtió en un documento sumamente valioso. Y así es la vida cristiana. Cosas insignificantes a ojos del mundo son altamente valiosos para la palabra de Dios, para el reino de Dios, para dejar huella en gente incrédula, para edificar a gente cristiana y para hacer madurar también a la oveja que lo aplica. O sea, toda la gente es beneficiada cuando los creyentes aplican la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque jamás el amor saldrá sobrando. ¿Y qué vemos ahí también? Vean por favor ahí en Mateo 25. Le dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, el Señor es clave, y la Biblia lo dice: no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. Hay dos tipos de personas: los justos y los injustos. Los justos hemos sido justificados por la gracia de Dios, porque Dios lo ha querido. Y los injustos, Dios no ha querido que lo conozcan. Y ambos tenemos un destino. Unos tendremos la vida eterna, otros tendrán el castigo eterno. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Saber quiénes son los injustos? No, porque mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros tenemos que compartirle a todas las personas, mientras estén vivos, a compartir. Tú no sabes, en la agonía los va a convertir el Señor.
pero hay que compartir y saber que Dios es fiel a su palabra y que Él, ¿sí?, a su tiempo va a trabajar trayendo a unos y trayendo a otros. Entonces la enseñanza de Jesús es tremenda, tremenda, porque pues los discípulos no se imaginaban definitivamente que Él iba a traer este tipo de enseñanza. Los discípulos a veces eran demasiado espirituales, y puede haber en las iglesias momentos en que se sea demasiado espiritual, tan espiritual que se es indiferente a los problemas de las personas, a las necesidades de la gente, a las injusticias que se cometen por ser tan espiritual. Acuérdense que Cristo era práctico, era espiritual, era sabio y era práctico. Y los discípulos vivieron junto a Él más de 3 años. Y si tú lees, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, Pedro ya andaba haciendo unas cosas y Pablo lo reprendió. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, uno en su naturaleza tiende a hacer cosas como religiosos. Y uno debe desprenderse de la religiosidad. Uno debe desprenderse de esas estructuras que tenían los apóstoles. Y debe uno de buscar el modelo perfecto que es Cristo. La naturalidad, el acercamiento a la gente, la pasión, el amor, la compasión, ¿sí?, por dejar huella. Donde Cristo iba, la gente no podía permanecer indiferente. Unos lo amaban, lo seguían, lo buscaban, y otros lo odiaban y procuraban matarlo. Pero no había indiferentes. Estaban unos ojos observándolo y otros ojos para otra situación. Pilato y Herodes también checaban qué estaba haciendo Jesús. Sabían que jalaba mucha gente y lo estaban también sondeando. ¿Dónde anda el Galileo? Y Jesús, en su grande amor, muestra qué importante es que nosotros tengamos acercamiento a los necesitados. Ahora, ¿qué es lo que brilla mucho en este mensaje? Como les había dicho hace rato, ¿qué es lo que distingue a una persona que va madurando en Cristo? Su pasión por predicar. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Tú puedes oír predicaciones de toda índole, eso no muestra espiritualidad. Su pasión por cantar, tampoco. Su antigüedad en la iglesia, tampoco. Entonces, ¿qué muestra espiritualidad? Su vida práctica, su vida diaria, su forma de tratar a las gentes y sobre todo a las personas desechadas, a las personas menospreciadas, a las personas que no son de tu estatura, a estos. La forma en que trates a estos muestra tu espiritualidad. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles: estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, tuve hambre y me diste un bolillo, tuve sed y me trajiste un vaso de agua fresca, estuve en la cárcel y viniste a verme. Pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos que abundan por todos lados, a mí lo hicisteis. Los apóstoles, los discípulos y más gente que hubiera ahí se quedaron pensando y dijeron: esta es la vida cristiana. ¿Qué no es aplaudirle al rey nada más? Pues el maestro acaba de decir esto. Pero la vida cristiana es acercarse a los necesitados. Sí. Ah, caray, entonces está medio incómodo, ¿no? Pues el Señor no dijo que venía Él a ponernos tronos para estar cómodos. El Señor dijo que viene Él y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y dice en Colosenses 1, el primer enemigo de vosotros es vuestra propia mente, vuestro propio corazón, el egoísmo, la avaricia, la indiferencia, cosas que a veces usamos a nuestra conveniencia. Es lo que tenemos que crucificar y buscar entonces las fórmulas del Señor. Por eso la palabra de Dios dice aquí que en ese miércoles el Señor se preparaba para lo que venía. Él sabía ya que Judas estaba haciendo tratos con los fariseos y estaba viendo de a cómo era el pago para entregarles al Galileo, para entregarles al Nazareno. Y Jesús lo dice así. Vean en Mateo 26, del 1 al 4.
Vamos a leer Mateo 26. Cuando ya termina el 25, que terminó el Señor ese mensaje, dice: cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, o sea, ese sermón que les dio, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ya están viendo qué van a hacer. Quieren matar a Jesús. Ya no lo aguantan. Ya está cerca la Pascua. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a tener la entrevista con Judas. Pero lo curioso es que después de este sermón que Jesús dio a sus discípulos, va a ir con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles, va a subir al aposento alto y les va a lavar los pies a los 12, incluyendo Judas. A los 12 les va a lavar los pies, mostrando la humildad, la mansedumbre, el servicio, el acercamiento a gentes con necesidad. Y después de tener los pies lavados, Judas, por el mismo Jesús, se irá para tener una entrevista con los fariseos, que lo único que buscan es matar a Jesús. ¿Eso cuándo va a acontecer? En un día como mañana, jueves. Mañana veremos entonces la continuación. ¿Qué pasa? El miércoles el Señor dio un sermón magistral, realmente, medio raro para los discípulos, pero un sermón clave también para la madurez en la vida cristiana. Y el jueves Judas dará giro al contrario y será el traidor. Mañana veremos cómo la palabra de Dios describe los acontecimientos del jueves, pero Jesús está dando un paso cada vez más cerca a la cruz. Va a haber angustia, va a haber gotas de sangre, sudor de sangre, pero la obediencia al Padre va a ser hasta la misma cruz. Que Dios trabaje en nuestros corazones. Vamos a cerrar con una oración.